días, estimados participantes. Sean bienvenidos a la actividad que tendremos el día de hoy. Esperamos que se encuentren muy bien. Desde ya les deseamos un excelente inicio de semana y esperamos que todas sus actividades que realicen durante toda la semana pues se realicen con éxito. El día de hoy, como bien pudieron observar, en nuestras publicaciones vamos a estar viendo lo que es el análisis y monitoreo de la inocuidad. Para ello vamos a contar con nuestra participación de nuestro Sociotec Ecoquimsa y el día de hoy nos acompaña por parte del equipo de Ecoquimsa la licenciada Lucía Ruiz. Ella es licenciada bióloga por la Universidad del Valle de Guatemala. Ella actualmente es la coordinadora del laboratorio de Ecoquimsa. Cuenta con años de experiencia en análisis de laboratorios de agua en área de físico-químico, microbiológico y metales. También sobre pesajes de filtros para calidad del aire. De igual manera, cuenta con una amplia experiencia en el área de inocuidad. Así que los invitamos a que ustedes nos hagan preguntas de algunas dudas que les vayan surgiendo durante la presentación. Ya sea lo pueden realizar por medio del chat o bien al final de la presentación, ustedes pueden reaccionar con una mano y vamos en orden y con mucho gusto les podemos brindar la palabra para que ustedes la puedan expresar de una manera más directa. Entonces vamos a dar inicio con este eco-webinar. Licenciada Lucía, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá en la Academia Ambiental y aportar sus conocimientos a nuestros participantes. Sin más, yo le concedo el espacio. Buenos días a todos, espero estén teniendo un excelente inicio de semana y pues muchas gracias por la invitación para estar acá. Vamos a comenzar con la presentación. Como comentaron, ¿verdad? Yo soy la coordinadora de laboratorio en Ecoquimsa, solo que de hecho soy licenciada en bioquímica y microbiología, ¿verdad? Y pues también tengo experiencia en el área de gestión de calidad en alimentos y pues ahora en la parte de laboratorio, especialmente pues en el área de microbiología, como se comentó, y en la parte de inocuidad. Entonces, ahorita les voy a proyectar. Bueno, entonces, pues el tema de hoy, ¿verdad? Es la inocuidad en alimentos principalmente. Y primero para comenzar, pues vamos a hablar un poquito sobre qué es la inocuidad. Bueno, la inocuidad, perdón, primero vamos a ver el programa. Estoy un poquito nerviosa y ya me estoy adelantando. Lo que vamos a ver hoy, pues es generalidades e importancia de la inocuidad, un poco de las regulaciones que tenemos en el país. Vamos a ver sobre la toma de muestra, algunas características y condiciones que deben tener las muestras para realizar los análisis. Y vamos a hablar un poquito sobre los microorganismos, tanto indicadores y patógenos, así como en qué alimentos los podemos encontrar, y un poquito sobre cómo los podemos detectar en el laboratorio. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre qué es la inocuidad. La inocuidad alimentaria se refiere a la garantía de que los alimentos son seguros para el consumo humano y no representan riesgos para la salud. Esto implica que los alimentos no contengan contaminantes químicos, ni biológicos, ni físicos en cantidades que puedan representar un peligro para los consumidores. Una parte importante de la inocuidad es el cumplimiento de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de los alimentos para prevenir enfermedades transmitidas por estos. Esto puede ser ya sea en restaurantes, en empresas que se dediquen a la producción de alimentos, en comedores, ¿verdad? En cualquier etapa que esté relacionada con la manipulación de los alimentos, incluso en las cadenas de suministro, ¿verdad? Como en los supermercados, en las tiendas, hasta en esas partes se puede afectar la inocuidad de los alimentos. Entonces, ¿por qué es importante tomar en cuenta la inocuidad en todas estas partes, verdad? Primero, garantizar la inocuidad de los alimentos es esencial para proteger la salud pública y prevenir de brotes de enfermedades. Yo creo que esto es de lo que más suena, ¿verdad? Por todos estos casos de Guillain-Barré que hubo en el país, que se estaba investigando si podía ser el pollo, si podía ser alguna cadena de alimentos, si podía ser el agua, ¿verdad? Entonces, lo más importante es
proteger la salud de las personas, ¿verdad? Que no haya ningún brote de enfermedad como estuvo pasando y que no se esparza a mayores. Lo segundo, ¿verdad? Que va muy ligado es que la inocuidad también ayuda a garantizar que los alimentos sean seguros, ¿verdad? Lo cual es fundamental para mantener la confianza de los consumidores y proteger la reputación de las empresas. Justo después de esta diapositiva les voy a mostrar unas noticias, ¿verdad? Que van muy de la mano en cómo se puede afectar la reputación de una empresa o una marca, ya sea por pues un rumor o que al final sea cierto, ¿verdad? De cómo puede afectar lo que uno piensa de esos alimentos. Y el tercer punto es que la inocuidad garantiza que los alimentos producidos y comercializados puedan cumplir con criterios de seguridad establecidos ya sea a nivel nacional o bien a nivel internacional, ¿verdad? Porque no solo tenemos que cumplir con las regulaciones de nuestro país, sino a nivel internacional si queremos exportar nuestros alimentos. Igual, si alguna marca desea importarlos hacia nuestro país, debe cumplir con todas estas regulaciones. Y pues la última parte de la importancia va muy de la mano con el tercer punto, que justamente todos los países y empresas que deseen exportar alimentos deben cumplir con los estándares de inocuidad establecidos de los países importadores, por lo que en todos lados se debe mantener el alto nivel de seguridad alimentaria. Por ejemplo, ya que Guatemala pues exporta productos como frutas, el café, ¿verdad? Debemos asegurar incluso que eso no sea un peligro para los consumidores en otro país. Y principalmente porque estamos diciendo, uy, va de Guatemala, ¿verdad? Tenemos que cumplir con todo eso. Como les mencionaba, aquí pues tenemos dos noticias, ¿verdad? No sé si algunos se recordarán que hace pues varios años salió el rumor, ¿verdad? De no coman panes de la Averna porque tienen salmonela. Entonces, justamente la empresa sacó un comunicado, ¿verdad? Que pues no era cierto, que sus panes no tenían salmonela, pero uno ya se queda como, uy, ¿será cierto? ¿Será que tienen salmonela? ¿Será que me puedo enfermar? ¿Será que tuvieron alguna contaminación? ¿Será que no los están manipulando bien? ¿No los están horneando bien, verdad? Entonces es muy importante que todas las empresas que se dediquen a ya sea a la distribución o a la preparación de alimentos, pues puedan cumplir con todos estos estándares de alta calidad para asegurar que sus alimentos son seguros para consumir. Y pues este año, no sé si algunos habrán visto que Prensa Libre y pues otros medios de comunicación sacaron que estos productos de Quaker, ciertos lotes en específicos, ¿verdad? Fueron retirados del mercado justamente porque también podían estar contaminados con salmonela. Pues esto no fue pues un rumor, ¿verdad? Sino que fue algo que la misma Quaker detectó dentro de sus instalaciones. Entonces ellos prefieren retirar su producto del mercado y hacer un llamado a la población, ¿verdad? A que pues no decir nada y que todos se enfermen. Entonces, si nos damos cuenta, en resumen, la inocuidad es crucial para proteger la salud pública, cumplir con regulaciones y estándares, preservar la reputación de las marcas y empresas y asimismo facilitar el comercio a nivel internacional de los alimentos. Entonces, hemos estado hablando sobre las enfermedades que son transmitidas por los alimentos, que son las famosas ETAs. Entonces, estas enfermedades se dan principalmente por la ingestión de alimentos contaminados con agentes patógenos, ya sean bacterias, virus, parásitos u hongos, ¿verdad? Nos vamos a enfocar más adelante principalmente en las bacterias, pero por ejemplo en los virus tenemos al rotavirus que pues hemos oído cada año de parte del Ministerio de Salud que pues causan estragos más que todo en el interior del país. Como parásitos puede ser una amebiasis, ¿verdad? Que algo pueda estar contaminado por amebas o una yardiasis en el tema del agua. Los hongos, ¿verdad? Que es tal vez de los que más vemos a simple vista, como los hongos en el pan, ¿verdad? Que podemos dejar o incluso en alimentos que no guardamos en refrigeración, ¿verdad? Se pueden ver los hongos a simple vista, a diferencia de una salmonela, que esa pues no la podemos ver. Y pues todas estas enfermedades pueden causar una amplia gama de síntomas, desde leves malestares estomacales hasta enfermedades graves e incluso la muerte, según el tipo de enfermedad que tengamos y según el patógeno que nos esté afectando. Entonces, por esta razón, es fundamental prevenir la contaminación de los alimentos y realizar controles rigurosos para detectar la presencia de agentes patógenos en los alimentos que consumimos o que se producen. Entonces, siguiendo con todo este tema, ¿verdad? ¿Qué incluye la inocuidad? Es decir, ¿qué abarca en cualquier establecimiento, verdad?
Si hablamos de una empresa que se dedica a producir alimentos, pues en todos lados están las buenas prácticas de manufactura, que estas de hecho pues incluyen muchos de estos puntos, pero vamos a ver algunos de los más críticos. Uno de estos es la higiene, ¿verdad? Que es fundamental en todas las partes en todas las etapas de la cadena alimenticia para prevenir la contaminación de los alimentos. Esto puede incluir la higiene de los manipuladores, ¿verdad? Es decir, el buen lavado de manos de todas las personas que estén manipulando los alimentos. También puede incluir la limpieza y desinfección de equipos, superficies o utensilios que estén en contacto directo con los alimentos, ¿verdad? Porque puede ser que una persona que vaya a manipularlos se lave bien las manos, pero puede ser que su mesa de trabajo no esté limpia, ¿verdad? O, por ejemplo, un horno, una batidora, un cuchillo, ¿verdad? Y todos estos temas tienen que ver con la contaminación cruzada y cómo pueden afectar a la inocuidad. Por ejemplo, también entre las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Y de los alimentos, no utilizar los mismos utensilios entre carnes, vegetales, frutas, tampoco utilizar lo mismo entre alimentos crudos y cocidos, ¿verdad? Incluso en nuestras casas es algo que debemos evitar prevenir, porque en los alimentos crudos pues sí están las bacterias y no han pasado por tratamientos de calor o alguna forma para que pues, ya no estén ahí. Muy de la mano con esto, pues también tenemos otro punto crítico que es la temperatura. Esta es fundamental y esencial para prevenir el crecimiento de los microorganismos, ¿verdad? Incluso es algo que podemos ver en nuestra casa, que si no metemos alguna comida al refrigerador, después vemos que se arruina, ¿verdad? Porque los microorganismos, pues su curva de crecimiento se detiene en frío. Entonces, esta es parte fundamental en la preparación, transporte y almacenamiento de los alimentos. Muy de la mano, ¿verdad? La parte del almacenamiento, como les comentaba, y esto no solo incluye la parte de la temperatura, sino al momento de almacenarlos, pues separar lo crudo de lo cocido, ¿verdad? Para que si están almacenados juntos, las bacterias no pasen de un alimento a otro. También el utilizar envases adecuados, ¿verdad? Hay ciertos alimentos que se envasan al vacío y después recomiendan, después de abiertos, guardarlos en refrigeración. También tener un control de humedad, por ejemplo, en bodegas de materia prima, ¿verdad? Porque la humedad puede ayudar a proliferar los hongos, todos esos temitas. Pues el tema del control de plagas, que es algo que en todos lados debe haber. En las empresas, pues incluso es un control de plagas para roedores, incluso aves, dependiendo de dónde están ubicadas las empresas, ¿verdad? El tema de insectos, que son de los que más pueden contaminar. Y pues por último tenemos el monitoreo, que es decir, la toma de muestra y los análisis, porque esto es fundamental para detectar la presencia de patógenos, toxinas u otras sustancias que pueden llegar a afectar la inocuidad de los alimentos. Justamente enfocándonos en el tema del análisis, podemos ver qué tipos de análisis se le pueden hacer a los alimentos. Principalmente, pues están los análisis microbiológicos que se dedican a la detección y cuantificación de patógenos. Justamente con estos análisis es que podríamos ver si algo tiene una salmonela, si tiene una E. coli, ¿verdad? Que es indicador de contaminación fecal. También se puede hacer la detección y cuantificación de residuos de pesticidas, de metales pesados u otros contaminantes químicos. También hace algunos años salían las noticias de que ciertas aguas, si no me recuerdo mal, eran en el interior que tenían arsénico, ¿verdad? Incluso por tuberías viejas, el agua que utilizamos para tomar o incluso lavar nuestras comidas pueden tener plomo. Entonces, todos estos temitas químicos, pues también es algo importante para analizarlo en los alimentos. Otro análisis es la detección de la presencia de toxinas, las cuales son producidas por microorganismos. Cuando lleguemos a esta sección, pues vamos a ver que algunos microorganismos como tal no son tan peligrosos, pero sí las toxinas que producen pueden llevar a una intoxicación alimentaria. Otro tema importante es detectar la presencia de ingredientes que desencadenan reacciones alérgicas, es decir, la presencia de alérgenos, como son la leche, el huevo, las nueces. Si bien esto no es un peligro para toda la población en general, sí para las personas que puedan sufrir una alergia, ¿verdad? Por eso es que no sé si han visto que algunos empaques de alimentos dicen incluyen trazas de nueces, de leche, de algo, ¿verdad? Porque hay personas que sí son sumamente sensibles a estas trazas. A manera de anécdota, pues yo tenía una amiga que era muy alérgica al camarón, de hecho ni siquiera podía comer algo que se pusiera en la misma superficie que tocó un camarón.
Hubo una vez que hasta tuvieron que ponerle una inyección de adrenalina porque no podía respirar de tan grave que le está afectando esto, ¿verdad? Entonces, como les decía, si bien no es algo grave a nivel población general, sí es muy importante para las personas alérgicas. Y pues por último, tenemos el análisis de fraude alimentario. Esto se refiere a la adulteración de productos o bien sustitución de ingredientes en los mismos. Por ejemplo, que un producto reporte que no tiene leche, por ejemplo, por decirles algo, o azúcar, y resulta que sí tiene, ¿verdad? Entonces, esa es una sustitución de ingredientes que va de la mano con la falsificación de la etiqueta que tiene el producto, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante. Parte de la vigilancia y control que hace el Ministerio de Salud es pues ver esto, que los productos sí cumplan con lo que están reportando en sus etiquetas, ¿verdad? Que no sea solo porque dice que no tiene, hay que ver realmente si tiene o no tiene, ¿verdad? Porque si no, no es ético que lo pongan en la etiqueta, porque no están cumpliendo lo que están vendiendo. Y bueno, ahora pues justamente hablando como del Ministerio de Salud, ¿verdad? Vamos a hablar de las normas y regulaciones que tenemos en el país. Para iniciar, tenemos el Acuerdo Gubernativo 969-9, pues este no lo vamos a ver tan a detalle, ¿verdad? Porque es un documento bastante largo, pero quería mencionárselos porque es el reglamento para la inocuidad de los alimentos que todos debemos cumplir. En este se tienen todos los requisitos y todos los lineamientos que debemos cumplir para evitar sanciones en los negocios, ¿verdad? Habla principalmente de todo lo que se necesita para solicitar la licencia sanitaria, para el registro sanitario de los productos, ¿verdad? Porque todo producto que ustedes ven en un supermercado debe contar con su registro sanitario, incluso los que son de importación. También habla sobre el transporte de alimentos, cómo se debe tomar una muestra, es la manipulación de los alimentos, ¿verdad? En el tema de los manipuladores, pues tenemos la tarjeta de manipuladores de alimentos, ¿verdad? Que se emite en el Ministerio de Salud o en los... Ay, se me fue el nombre. Em, que se emite, ¿verdad?, en todos estos lugares de sanidad. También habla sobre la vigilancia y control y la inspección y supervisión sanitaria, ¿verdad?, que hacen del parte del Ministerio de Salud con todos estos productos. Es decir, si ustedes registran un producto, el ministerio en cualquier momento en el supermercado puede tomarlo y llevarlo al Laboratorio Nacional de Salud para verificar que pues todo esté en orden. Y si no, pues ya se pasan a otras sanciones. También habla sobre el etiquetado, propaganda y publicidad. Y también sobre la importación y exportación de los alimentos. Otra parte importante de las regulaciones que tenemos en el país son las normas guatemaltecas obligatorias, las NGO. De estas hay una cantidad pues bastante grande, entonces solo les quise poner aquí unos ejemplos, ¿verdad? Para que vieran que se cumple un poquito de todo. Por ejemplo, tenemos una norma sobre el jugo de naranja, tenemos una sobre la leche, otra sobre el frijol, las bebidas carbonatadas, la mayonesa, los productos cárnicos, puré de papa y así pues hay variedad. Entonces, en cada una de estas, pues se pueden ver análisis microbiológicos, análisis de metales, análisis de humedad, dependiendo del tipo de alimento que estemos consultando. Y pues varias de estas normas, ya un poquito a nivel nacional, pues tenemos los reglamentos técnicos centroamericanos, que son los RTCA. Estos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Tienen una vigencia en todo Centroamérica y son ampliamente usados. De estos, pues también hay una gran variedad y aquí solo les puse algunos ejemplos. Tenemos el de los alimentos y bebidas procesados, de harinas de trigo, de néctares de frutas, de leches pasteurizadas, pero de estos principalmente hay uno en que nos vamos a enfocar más en esta presentación, que es el RTCA de criterios microbiológicos. Este RTCA tiene como objetivo establecer los parámetros microbiológicos de la inocuidad de los alimentos y sus límites de aceptación para el registro sanitario y la vigilancia en los puntos de comercialización. ¿Qué quiere decir esto? En este reglamento van a haber 18 categorías, que son las que están aquí, donde se van a clasificar los alimentos. Entonces, cada uno de estos grupos y subgrupos tiene microorganismos que se recomienda analizar y cuáles son sus límites permitidos. Hay organismos patógenos, como por ejemplo Salmonella, que sí el reglamento habla sobre una ausencia total, ¿verdad? Porque estamos hablando de un patógeno, pero hay otros como las bacterias aerobias que sí están
permitidas una cantidad mínima, porque eh, no ocasionan un riesgo mayor a la población. Obviamente ideal es que no haya, pero el reglamento pues sí tiene un límite sobre estos microorganismos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una variedad de productos, tenemos leches y productos lácteos. Por ejemplo, aquí también van incluidas las mantequillas, van incluidas las cremas, los helados a base de leche, tenemos las grasas y aceites, tenemos todos los productos de hielo, ¿verdad? Por ejemplo, los helados a base de agua, ¿verdad? Van incluidos aquí. Tenemos las frutas y vegetales, tenemos productos de confitería, todos los cereales y derivados, en panadería y pastelería, ¿verdad? Todo tipo de productos que estén relacionados a estos, incluyendo galletas, por ejemplo. En carnes y productos cárnicos, pues también van incluidos los embutidos, ¿verdad? Porque forman parte de esto. En los productos marinos y de agua dulce, pues tenemos los mariscos listos para consumir, los pescados, ¿verdad? Entonces, cada una de estas categorías le recomiendan a uno qué tipo de microorganismos analizar según la naturaleza de los alimentos, es decir, qué tipo de microorganismos podemos encontrar más. Por ejemplo, en este grupo 9, ¿verdad? Que les comentaba de los mariscos, uno de los microorganismos que más recomiendan analizar es Vibrio cólera, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque se encuentra en el agua salada. Entonces es más probable que esté en este tipo de alimentos que en cualquiera de los otros que están aquí. Entonces así es como se va clasificando el RTCA para ir dándonos una idea. También nos menciona cuántas muestras se deben analizar, es decir, por un lote, ¿verdad? En el caso de las empresas, generalmente el mínimo que tiene es 5, ¿verdad? Para que sea representativo y cómo debe ser el cumplimiento de estas 5 muestras. Y bueno, ya que estábamos hablando del tema de las muestras, pues vamos a ver un poquito de qué conlleva una toma correcta de muestra de los alimentos. Entonces, para tomar una muestra, ¿verdad? Es importante que se seleccione de manera aleatoria y representativa, considerando la variabilidad que pueda existir en el producto. Si ya estamos hablando de un lote, por ejemplo, en una empresa, ¿verdad? Se debe tener en cuenta su tamaño para determinar la cantidad de muestras necesarias, ya que no es lo mismo tener un lote de 20, 30 productos a tener lotes de 1000, 2000 productos, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, debe ser representativa, no solo llevar pues un poquito. Ahora, si estamos hablando de que vamos a, en un restaurante, yo quiero analizar pues tal plato, ¿verdad? No voy a llevar un par de arrocitos, un par de verduritas, sino sí debe ser representativa. Generalmente en los laboratorios pues nosotros pedimos una cantidad mínima de 200 gramos, pero siempre es importante pues que consulten para estar seguros de que la cantidad es necesaria, ¿verdad? Otro tema importante, ¿verdad? Es usar material limpio y esterilizado para evitar la contaminación cruzada. También se podría usar material desechable, ¿verdad? Que ya viene listo para estos fines, porque viene esterilizado. Entonces es importante no utilizar, por ejemplo, una cuchara estéril, lo voy a usar para 3 tipos de comida, porque puede ser que la misma cuchara sea la que está contaminando las 3 muestras, porque una de esas es la que está contaminada, ¿verdad? Entonces es lo que más se recomienda para evitar la contaminación cruzada. También la muestra debe ser almacenada en condiciones adecuadas para preservar su integridad y evitar la contaminación. Para esto podemos usar contenedores herméticos, refrigeración o congelación según las características del alimento. Por ejemplo, un helado, ¿verdad? Sí debemos procurar que siga en su estado natural, es decir, congelado, porque si, imagínense que lo llevaran descongelado al laboratorio, ya no estaría en las condiciones óptimas y no sabríamos si fue por ese tema de la temperatura que vimos anteriormente, que es un punto crítico, que ayudó a proliferar los microorganismos, o si bien ya es algo que pues traía desde su fabricación. Y la parte importante, ¿verdad? Este etiquetado pues se refiere a la información que debe tener toda muestra, no tanto al etiquetado de un producto, sino a la información importante como fecha, hora, lugar de muestreo, qué tipo de alimento es, incluso quién tomó la muestra, ¿verdad? Para tener trazabilidad sobre esto e incluir todos los detalles relevantes que pueda tener. Y bueno, ¿qué tipos de muestras se pueden tomar? Como les comentaba, bien podría ser pues un plato ya listo para consumir, ¿verdad? O incluso cada parte, cada ingrediente de ese plato por separado. Por ejemplo, si fuera un desayuno, por aparte
los huevos, los frijoles, el queso, porque si se analiza todo junto, no se podría determinar cuál de todos los alimentos es que pudiera llevar alguna contaminación. También se pueden analizar bebidas, ya sean preparadas como jugos, como frescos o bien completamente cerradas, ¿verdad? Alguna gaseosa, alguna bebida energética. Pueden ser productos de supermercado, pueden ser productos listos para consumir, congelados, calientes. Y como les comentaba, lo más importante es que sea una muestra representativa, ¿verdad? Incluso alguna buena práctica que se puede tomar es mezclar pequeñas porciones tomadas en varios lugares del lote mientras se está produciendo para tener variabilidad y representabilidad del producto. Y bueno, llegamos al tema principal de esta parte de la inocuidad, que es el tema de los microorganismos. Vamos a hablar un poquito de los patógenos, los indicadores, en qué alimentos lo podemos encontrar, qué enfermedades pueden causar y cómo se pueden detectar en el laboratorio. Entonces, para empezar, pues vamos a tener un concepto básico, ¿verdad? Que es un patógeno. Un patógeno es cualquier microorganismo que tiene la capacidad de causar enfermedad. Estos pueden venir de una contaminación ambiental, ¿verdad? Porque se encuentran en aires, agua, suelos, eh, a los alimentos y entre otros. Los alimentos, perdón, ¿cómo pueden llegar a los alimentos? Puede ser por esta misma contaminación ambiental, ¿verdad? Que no tenemos un control donde estamos trabajando, donde estamos manipulando los alimentos. Puede ser durante la preparación, procesamiento o bien a través de la cadena de suministro. Puede ser que nosotros manipulemos correctamente los alimentos, pero por ejemplo, al momento de llevarlos al supermercado, ¿qué pasa si no mantienen la cadena de frío? ¿Qué pasa si pues tienen un problema de plagas, ¿verdad? Entonces hasta eso hay que cuidar en el tema de la inocuidad. Y pues para ello siempre hay que tener medidas de control y prevención para asegurar de que los alimentos son inocuos para el consumidor. Entonces, ya entrando un poquito a estos microorganismos, ¿verdad? Todos estos, pues, la mayoría están en el RTCA como recomendados para analizar en los alimentos. Como primero tenemos a las bacterias aerobias y anaerobias mesófilas. La diferencia entre aerobias y anaerobias es el uso de oxígeno para ellas. Los aerobios pueden crecer pueden crecer con presencia de oxígeno a una temperatura entre 20 y 45 grados. La palabra aerobio se refiere justamente a este tema del oxígeno y mesófilo se refiere a esta temperatura, que crecen entre 20 y 45 grados, porque hay otro tipo de microorganismos pues, que son más reducidos, pero que sí existen, que crecen a diferentes temperaturas. Por ejemplo, tenemos los psicrófilos que crecen a menos de 10 grados. Tenemos los extremófilos, los termófilos, ¿verdad? Que ya crecen a temperaturas más elevadas. Entonces, los mesófilos abarcan la gran mayoría de bacterias, pero no completamente todas. Tenemos los anaerobios que crecen en ausencia de oxígeno, igual en estas temperaturas. Y pues tanto los aerobios como los anaerobios pueden encontrarse en el suelo, en el agua, en los alimentos y en algunas otras superficies. La mayoría de los aerobios y anaerobios son inofensivos. Su rol principal es en la descomposición de materia orgánica. Sin embargo, hay más de alguno que otro que sí pueden pues causar enfermedades en el tracto gastrointestinal, en heridos o incluso sepsis dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si no son patógenos, ¿por qué los vamos a analizar? Porque estos son un indicador de calidad higiénica y sanitaria de los alimentos. Es decir, puede que estas bacterias no sean un riesgo alto para nosotros, pero si nosotros encontramos al hacer el análisis que están en grandes cantidades, pueden indicar que tengamos una posible contaminación y un deterioro de los alimentos. Y puede ser que tengamos patógenos asociados a estos, es decir, no nos van a causar un daño, pero tampoco es bueno que estén en altas cantidades porque revelan que no tenemos un buen proceso de higiene al momento de manipular los alimentos, ¿verdad? Justamente por eso en los alimentos, ¿verdad? Se encuentran en los que se almacenan y manipulan incorrectamente. Y pues principalmente se pueden encontrar en lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras, preparados enlatados y pues algunos envasados al vacío. ¿Y cómo los podemos detectar en el laboratorio? Pues se hace un recuento en placa, ¿verdad? Con un medio de cultivo selectivo
y se pueden incubar con o sin oxígeno, dependiendo si estamos detectando aerobios o aerobios. Y los resultados, pues los vamos a tener en unidades formadoras de colonias, ya sea en gramos si es un alimento sólido o en mililitros si es un alimento líquido. Justamente aquí la imagen es un ejemplo de cómo se ven las bacterias aerobias en un medio PCA, que es Plate Count Agar, ¿verdad? Que es un medio general para el crecimiento de bacterias aerobias. Justo en esta sección de análisis, ¿verdad? Les voy a pues, presentar algunos medios de cómo se pueden identificar las bacterias y algunos procedimientos, pero no quiere decir que sean los únicos que se pueden utilizar para lograr este objetivo, pero son algunos de los que se utilizan. Otras bacterias importantes son las enterobacterias. Esta es una familia de bacterias gram negativo que incluye más de 30 géneros y más de 100 especies. Dentro de las enterobacterias tenemos bacterias como la Escherichia coli, como la Salmonella, como la Shigella. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si hacemos análisis de Salmonella y E. coli, ¿por qué vamos a querer analizar las enterobacterias? Esto es porque las enterobacterias como indicadores son mucho más fáciles de analizar que una E. coli y una salmonela. Entonces puede dar una vista general de cómo está el alimento, porque si tiene enterobacterias, uy, puede ser que entonces tengamos bacterias peligrosas que causen infecciones en el tracto urinario, gastrointestinal, respiratorias, causar incluso una septicemia y una meningitis. Estos pueden encontrarse en alimentos contaminados con heces o bien que se usó agua contaminada durante el proceso y llegó a contaminar los alimentos. Principalmente están en carnes crudas o mal cocidas, en huevos, en productos lácteos que no pasaron por la etapa de pasteurización, en frutas y verduras crudas y que no fueron lavadas y pues muchos más alimentos. Como les comentaba, ¿verdad? Este es una forma en cómo se ven las enterobacterias en un medio. Este es un violeta rojo bilis glucosa agar, que es un medio diseñado para el crecimiento de las enterobacterias. Y los resultados pues también son cuantitativos y se obtienen unidades formadoras de colonia, ya sea por gramo o por mililitro. Como les comentaba anteriormente, la Escherichia coli, la famosa E. coli, pues es un indicador de contaminación fecal porque la E. coli es un habitante del intestino de humanos y de animales. Entonces, esto nos indica que hubo una contaminación fecal oral, ¿verdad? Para los alimentos y para lo que consumimos. Esta puede causar gastroenteritis, diarrea hemorrágica, dolor abdominal, fiebre y en casos pues, más severos, un daño renal. No todas las cepas de E. coli son patógenas, porque como les comentaba, E. coli es un habitante normal de nuestro intestino, ¿verdad? Entonces nosotros no pasamos enfermos todo el tiempo. Pero hay algunas cepas como la E. coli O157H7 que sí son un grave peligro para el consumidor. También tenemos otras cepas como la enteropatógena, la enterohemorrágica, la enterotoxigénica, ¿verdad? Que sí son patógenos con los que hay que tener cuidado al momento de consumir alimentos. Entonces, estas cepas de E. coli pues, son de suma importancia para detectar en los alimentos. Principalmente la E. coli, ¿verdad? Al ser un indicador de contaminación fecal, pues pueden ser alimentos contaminados con heces o bien que se usa agua contaminada con heces y se encuentra principalmente en alimentos crudos o mal cocidos, como pueden ser la carne, el pollo, los huevos, los vegetales, los lácteos y entre otros alimentos. Para el análisis, pues se hace un recuento en placa, ¿verdad? Porque es un análisis cuantitativo. Y bien se puede usar medios de cultivos especializados para la E. coli, como es el ChromoCut, que es uno de los más especializados. Este es un medio cromogénico, donde se ven las colonias de E. coli de este color, pues, moradito. También otro medio que se puede usar es el eosina azul de metileno, el EMB, donde la E. coli se ve con un brillo metálico de color verde. Y al ser cuantitativo, pues los resultados están en unidades formadoras de colonia por gramo o por mililitro según el alimento. La salmonela, ¿verdad? Que creo que este es uno de los patógenos más famosos que se escuchan. Este se puede encontrar en el ambiente o bien en el intestino de los humanos o de los animales, entonces también puede ser contaminación fecal, ¿verdad? Aparte del ambiente. Y esta lo que produce es una salmonelosis que conlleva diarrea, fiebre, dolores de estómago
y los síntomas empiezan a aparecer desde de 8 a 72 horas después de la exposición, es decir, después de que consumimos un alimento contaminado. Los alimentos que pueden consumir, ¿verdad? Igual que las demás bacterias, hacer todas enterobacterias, pueden ser alimentos crudos o mal cocidos como la carne, el pollo, huevos, frutas, vegetales, ¿verdad? Una contaminación fecal o un uso de agua contaminada. Ahora bien, al ser un patógeno, ¿verdad? Les comentaba que es un poquito más difícil de analizar que una enterobacteria o que una E. coli, porque para en el análisis hay que hacer un preenriquecimiento para ayudar a reparar las células dañadas de salmonela, porque si no, la bacteria dice, uy, no, yo no quiero crecer aquí, no me vas a detectar. Entonces, es un poquito más delicada y tenemos que ayudarla a que aparezca en la parte del alimento. Entonces, primero se hace un preenriquecimiento, luego un enriquecimiento con medios especiales para ayudar a la salmonela. Luego se siembra en medios sólidos, ¿verdad? Así como está en la imagen. Esta es una salmonela en un agar XLD, pero también hay otros medios que pueden utilizarse. Hay un agar salmonella shigella, hay un agar Kecton entérico, ¿verdad? Para hacer que la salmonela crezca. Luego, al finalizar, debemos confirmar que sí es una salmonela, ¿verdad? Porque decirle a un cliente o ustedes mismos, ¿verdad? Decir, uy, este alimento tiene salmonela, no es algo pues, que se pueda decir a la ligera, se pueden parar lotes enteros de producción, o sea, puede llegar a un gran riesgo decir que tiene o no salmonela. Entonces, para confirmar que la salmonela que tenemos en estas cajas de cultivos sólidas, si es una salmonela, se tienen que hacer pruebas bioquímicas. Cada una de estas nos ayuda a determinar que lo que estamos viendo sí es una salmonela. Que les estoy enseñando aquí, pues es el método clásico, ¿verdad? Para detectar salmonela. Sí hay algunos métodos, pues, un poco más rápidos o incluso métodos moleculares, ¿verdad? Pero la microbiología clásica, pues este es el método que tiene. Y pues este no es un análisis cuantitativo, sino que simplemente se reporta la presencia o la ausencia de salmonela en el alimento, porque realmente no nos interesa si es una, si son 10, si son 20, las que sean, igual no tiene que haber presencia de salmonela. Entonces simplemente se reporta como hay o no hay en el alimento. Otro indicador microbiológico importante es el Staphylococcus aureus. Este quizás no es tan sonado. Este es un microorganismo que se puede encontrar en nuestra piel. De hecho, tenemos varios géneros de Staphylococcus pues habitando normalmente en nuestra piel, entonces puede ser una contaminación por parte de los manipuladores, pero también puede encontrarse en el suelo, en el agua y en diversos objetos inanimados. Si bien esta la tenemos en la piel, ¿verdad? No quiere decir que no pueda llegar a ser patógena, pueden llegar a causar infecciones pues en la misma piel, infecciones respiratorias, urinarias, en el torrente sanguíneo, en los huesos e incluso en el corazón. Esta se encuentra principalmente en alimentos que se manipulan y almacenan incorrectamente. Entre estos tenemos pues lácteos, carnes y aves crudas, ¿verdad? Como el pollo, el pavo, principalmente en panadería y en repostería, y también en alimentos que se preparan a temperatura ambiente y que pasan mucho tiempo pues sin estar en refrigeración, sino que quedan demasiado tiempo a temperatura ambiente. Pero pues son alimentos que deberían ser listos para consumir y no se consumen a tiempo. Para el análisis de esta bacteria, este sí es un análisis cuantitativo, se hace un recuento en placa con un medio de cultivo selectivo y se procede a confirmarlo. Por ejemplo, es un agar Beer Parker, ¿verdad? Que se utiliza para el análisis de Staphylococcus. Y para asegurar que es un Staphylococcus aureus y no otro tipo de Staphylococcus, pues se puede realizar la prueba de la coagulasa, que esta es una prueba bioquímica, que solo esta bacteria en específico la puede realizar, la puede dar positivo entre los Staphylococcus. Entonces, al ser cuantitativo, pues obtendremos resultados en unidades formadoras de colonia por gramo o por mililitro. Otra bacteria que sí es muy sonada y una de las que pues también pide bastante el RTCA es la Listeria monocytogenes. Cabal, cuando terminemos de ver esta bacteria, les voy a mostrar dos noticias, una a nivel internacional y nacional de los estragos que puede hacer esta bacteria. Esta pues se encuentra en el suelo, en el agua, en las plantas y en el intestino de humanos y animales, y lo que puede causar es una listeriosis. Esto conlleva fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea.
y principalmente puede llegar a ser muy grave para personas con sistemas inmunológicos debilitados, para embarazadas, para niños o para personas de la tercera edad. Y esta la podemos encontrar en lácteos, embutidos, carnes crudas o mal cocidas, mariscos, algunos quesos y frutas y vegetales frescos. Su análisis en laboratorio, ¿verdad? También conlleva una parte de enriquecimiento, una siembra en medio sólido y una confirmación. Pues como la salmonela, ¿verdad? Esta también es otra bacteria que vamos a reportar como presencia-ausencia, porque el simple hecho de que se encuentre en el alimento, pues ya es algo grave. Como les mencionaba, ¿verdad? Una de estas noticias, pues esto sucedió en Estados Unidos hace varios años, de 2010 a 2015. Los helados Bluebell, quizás aquí pues no son tan sonados, se empezó a detectar un brote. Entonces, pues se detectó Listeria monocytogenes en varias de las plantas que producían estos, ¿verdad? Se encontró en las plantas de 3 ciudades en Estados Unidos y al final hubieron 10 hospitalizados y 3 muertes. Realmente, después de detectar esta bacteria dentro de sus instalaciones, pues Bluebell realizó un retiro voluntario del producto, así como lo que les comentaba de Quaker al inicio, ¿verdad? Si ellos detectan que tienen un problema en sus instalaciones, lo que hacen es levantar una alerta, decir, ok, no se consuma esto, vamos a retirarlo del supermercado, pero si usted ya lo compró, no lo consuma, tírelo, ¿verdad? Y pues algo ya a nivel un poquito más nacional, esta es una noticia de 2022 que la sacó justo el Ministerio de Salud, que es sobre los quesos de esta marca, ¿verdad? Justo mencionaron que la FDA pues lanzó una alerta de que podía haber posible contaminación de listeria, ¿verdad? Entonces que fuera retirada de los supermercados y que no se consumiera. Y también pues que se limpiara cualquier superficie y utensilio que había estado en contacto con ella, ¿verdad? Por si ya se había utilizado en casa, porque podía conllevar a un riesgo para la salud. Luego tenemos pues al Vibrio cólera, como les comentaba, ¿verdad? Este es el agente del cólera y es una bacteria que se encuentra naturalmente en aguas saladas, especialmente en regiones tropicales y subtropicales, así como es Guatemala. Y pues la cólera puede causar una diarrea acuosa aguda, ¿verdad? Vómitos y una deshidratación severa. Principalmente por el tema de la deshidratación es que puede llegar a ser potencialmente mortal si no se trata. Pues el vibrio no se encuentra en alimentos frescos, sino más que todo lo podemos encontrar en mariscos crudos o mal cocidos, ya sean ostras, camarones o pescados, ¿verdad? Y pues su análisis de laboratorio lleva un enriquecimiento con un pH básico y siempre en un agar sólido, como por ejemplo aquí es el TCBS, ¿verdad? Se ve así justo como colonias amarillitas y siempre necesita una etapa de confirmación para decir si hay vibrio o no. Esta bacteria, ¿verdad? También solo se representa cualitativamente, es decir, si hay presencia o ausencia en los alimentos, pero no se cuantifica. Otra bacteria importante que quizás esta no es muy muy escuchada es la Clostridium perfringens. Esta es una bacteria que habita en el medio ambiente y en el intestino de los animales. Y lo importante de esta bacteria es que forma esporas que pueden resistir la alta temperatura y produce una toxina que puede llegar a una intoxicación. Esto puede producir dolor abdominal, diarrea acuosa y cólicos estomacales severos. Y los síntomas se presentan de 6 a 24 horas después de consumir los alimentos. Generalmente, Clostridium se encuentra en alimentos que se encuentran a temperatura ambiente por periodos muy prolongados, así como en el Staphylococcus aureus, y principalmente se encuentra en carnes cocidas, en guisos, sopas, salsas y alimentos que pues fueron preparados con antelación y no se van a consumir en el momento. Para el análisis, pues este sí es un resultado cuantitativo, es decir, se hace un recuento de las colonias por gramo o por mililitro y se puede utilizar el agar TSC o bien un agar cromogénico especial para ver el Clostridium. Finalmente, la última bacteria que vamos a ver hoy, pues es el Bacillus cereus, que es una bacteria que se encuentra en los suelos y reservorios acuáticos y produce 2 tipos de toxinas. Esta es una de las bacterias que más se encuentra en los cereales y en los cultivos, principalmente en el arroz, ¿verdad? Y los 2 tipos de toxinas van a producir 2 tipos de síndromes. Tenemos el síndrome emético, que es una toxina que se encuentra ya en el alimento y puede producir vómitos y náuseas.
Ahora bien, si las células o esporas de Bacillus cereus son las que se encuentran en el alimento, es que puede llegar a producir diarrea y cólicos abdominales, porque la toxina ya la va a generar pues, la bacteria dentro de nuestro cuerpo en este segundo síndrome. En cambio, en el primero es que el alimento ya está contaminado con la toxina. Y bueno, ¿dónde se puede encontrar el Bacillus cereus? Este se puede encontrar, como les comentaba, ¿verdad? En los cereales, en el arroz cocido, lácteos, carnes, vegetales y en alimentos que se preparan con antelación y se almacenan o manipulan de forma incorrecta, llevando a una contaminación de Bacillus cereus. Para analizarla en el laboratorio, este también es un resultado cuantitativo, dando unidades formadoras de colonia por gramo o por mililitro. Hay varios pues, medios de cultivo para analizar el Bacillus cereus. Aquí pues, solo les menciono dos, que es el agar manitol yema de huevo polimixina, que es el MIP, y yema de huevo manitol azul de bromotimol, que se conoce como PEMBA. Entonces aquí el que ven es el primero, ¿verdad? El MIP. Y luego esas colonias de Bacillus cereus pues también pasan a una fase de confirmación bioquímica para asegurar de que sí es un Bacillus cereus. Y bueno, ya pues estamos terminando esta presentación, ¿verdad? Entonces quiero que veamos un poquito de cuáles son las conclusiones al final de todo esto, de todo el tema de la inocuidad. Pues lo primero es que la inocuidad alimentaria es de vital importancia para proteger la salud pública y garantizar la calidad de los alimentos. Esto, ¿verdad? Como les comentaba, bien puede ser por proteger el tema de brotes, justamente como estábamos pasando en esta situación del Guillain-Barré, que pues al final, si no estoy mal, el ministerio determinó que era un tema de heces en el agua, ¿verdad? Pero también hubo sospechas en los pollos. Entonces, la presencia de estos patógenos puede causar enfermedades graves, por lo que es fundamental implementar medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad de los alimentos que estamos consumiendo. De la mano con esto va la correcta toma de muestras, lo cual es fundamental para garantizar la representatividad de las muestras y obtener resultados más precisos en los análisis microbiológicos, ¿verdad? Que son una de las herramientas esenciales para detectar a los patógenos y evaluar la calidad que están teniendo los alimentos. Los métodos de análisis en laboratorio, como el recuento de microorganismos indicadores y la identificación de patógenos específicos que fuimos viendo pues, a lo largo de la presentación, proporcionan información valiosa para garantizar la seguridad de los alimentos. Y pues realmente esta es una pincelada de la información que tenía para ustedes el día de hoy y pues con eso termino. Entonces no sé si tendrán alguna duda, pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias, licenciada Lucía. Le comento que en el chat sí tenemos una consulta de Saúl. Nos pregunta, buenos días, ¿tenemos límites máximos permisibles para estos patógenos, ya sea en análisis de alimentos o en empaques? Sí, justamente en el RTCA, ¿verdad? Ahí establecen los límites mínimos y máximos permisibles para todos estos, ¿verdad? Como les comentaba, más que todo en el tema de patógenos, así como es salmonela, listeria y vibrio, de una vez el límite es ausencia, es decir, no puede haber nada de estos patógenos. Pero hay algunos como los aerobios que son indicadores que ahí sí en el reglamento establecen un límite. ¿Cuál es el límite mínimo y el máximo permisible? Entonces, siempre sería de consultar la regulación con la cual quieran cumplir, pues el RTCA es una ayuda bastante grande, ¿verdad? También si van a exportar alimentos a otros países, también tienen que adecuarse a la regulación del país, ¿verdad? Porque hay normas en México, hay normas en España, en otras partes del mundo, en Estados Unidos, la FDA, ¿verdad? Que es la que las brinda. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. También tenemos más consultas en el chat y nos pregunta Luis Samán, ¿qué es lo que indica un recuento aeróbico total? ¿Y coliformes totales? ¿Es un global de UFC de bacterias? Sí, por ejemplo, en los aerobios mesófilos, ¿verdad? Como les mencionaba, si bien no son patógenos, una alta cantidad de aerobios puede indicar que tenemos una mala higiene en nuestro proceso o que hay una parte en la descomposición de los alimentos. Ahora bien, coliformes totales, si bien fue algo que no toqué en la presentación, ¿verdad?
porque coliformes totales, pues es un grupo que obtiene su nombre por su miembro más representativo, que es la E. coli, que es por contaminación fecal, pero no todas las coliformes totales son por contaminación fecal. Entonces, así como las enterobacterias, las coliformes totales son un indicador de que sí puede haber contaminación, ya sea fecal o no. Al ser un indicador, si hay una alta presencia de coliformes, esto nos va a decir, nos va a indicar, como vendría a decirse un indicador, ¿verdad? Que puede ser que haya patógenos. Es decir, si están estas coliformes, que son más fáciles de analizar que un patógeno y que tienen características muy similares a los patógenos, puede ser que también hayan patógenos. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias por su respuesta. También tenemos acá otra consulta de Mario Torres. Nos pregunta, ¿qué análisis recomiendan para un área de empaque? Podría ser una de aerobios, ¿verdad? Para justamente ver cómo está eh, todo el nivel de higiene general, ¿verdad? Incluso puede ser un análisis de superficies. No sé si también haya manipulación por parte de personas, ¿verdad? Porque se puede hacer un análisis de manos, incluso tanto en las superficies como en las manos se podría ver E. coli, ¿verdad? Para ver si las áreas son desinfectadas correctamente. Otro indicador que no incluía aquí es el tema de mohos y levaduras, ¿verdad? Los hongos. Estos también ayudan a ver cómo está el ambiente general en un lugar, es decir, si hay humedad y que la presencia de estos también puede ver si, por ejemplo, si hay materias primas o todo esto, que si se están almacenando correctamente. Muchísimas gracias por su respuesta. Esperamos que las respuestas pues, solventen sus consultas. Si es así, por favor, indicarlo. Y continuando con las dudas que tenemos acá en el chat, nos pregunta Alejandro. En el RTCA no especifica algunos patógenos para alimentos. ¿Habrá alguna norma para obtener estos límites microbiológicos? Sí, por ejemplo, algunos como Bacillus cereus no están incluidos, ¿verdad? Porque el RTCA pues dice prácticamente lo mínimo que debe cumplir, ¿verdad? Pero en Guatemala, ¿verdad? También se pueden abocar a estas normas NGO, depende del alimento que se quiera cumplir. Y pues si en dado caso no se encuentra ninguna norma a nivel nacional, ¿verdad? Y pues queremos cumplir con alguna regulación, podemos abocarnos al Códex Alimentarios, que está ligado con la FDA, ¿verdad? Porque el Códex Alimentarios es a nivel mundial y el RTCA se basó en el Códex Alimentarios para crear sus límites, ¿verdad? El Códex Alimentarios pues es mucho más extenso que los RTCA y puede ser una buena guía para guiarnos, valga la redundancia, si no hay algo, alguna regulación en el país sobre algún patógeno o indicador en específico. Perfecto, muchísimas gracias. También nos consultan acá si Ecoquimsa realiza análisis en alimentos, dónde se puede ubicar los que realiza y los costos. ¿Tienen certificación ISO 17025 los laboratorios de Ecoquimsa? Sí, Ecoquimsa tenemos una ISO 17025, sí estamos acreditados y sí realizamos análisis en alimentos. Pues es un proyecto nuevo con el que empezamos a trabajar el año pasado, pero sí estamos trabajando en ampliar pues nuestro alcance en ese aspecto, ¿verdad? En ofrecerles más análisis. Para costos y cotizaciones, pues se pueden comunicar, ya sea revisar en la página web que están varios de nuestros asesores comerciales para que puedan atenderlos, o bien mandar un correo o llamar a nuestras instalaciones. Yo pues no soy del área comercial, entonces no les puedo brindar precisamente esa información, pero sí estamos acreditados y sí realizamos análisis en alimentos, en manos, en superficies, en ambientes, en aguas potables, ¿verdad? En aguas envasadas, en hielo. Perfecto. Y continuando con esta misma consulta de los servicios que Coquimsa nos ofrece, nos preguntan aquí qué pruebas de alérgenos manejan ustedes. Todavía no estamos realizando pruebas de alérgenos, ¿verdad? Como les comentaba, pues es un proyecto reciente. Por el momento nos estamos enfocando en análisis microbiológicos y en análisis de pesticidas, químicos y metales pesados. Poco a poco, pues queremos ir incursionando más allá para ofrecerles una mayor cantidad de servicios. Eh,
Perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta y siempre, ¿verdad? Con este tema de alérgenos nos preguntan que si existe algún análisis de contenido de estos, por ejemplo, para tintas o barnices o empleados en áreas de empaque. Sí podrían realizarse en estos, ¿verdad? Porque al final, pues, es una muestra industrial, entonces, si bien no es un alimento, sí podría tener un proceso muy similar a cómo se analiza un alimento, ¿verdad? Para asegurar que no contengan ninguno de esto. Principalmente se enfoca en alimentos, ¿verdad? Porque es algo que pues directamente ingerimos, entonces va enfocado a eso, pero sí podrían llegar a realizarse en algunas muestras pues ya de nivel industrial más que de nivel alimenticio. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por su respuesta. También nos pregunta Alison que si hay alguna norma de microbiología precisamente solo para empaques o que tenga que ver con empaques. Uy, ahí sí no estoy muy segura. Pues puede ser que haya en estas NGO, ¿verdad? Que son las normas guatemaltecas. Estas se encuentran en la página del CRETEC para que todo el mundo pueda acceder, que es el Comité Nacional de Normas Técnicas, ¿verdad? A nivel nacional. Sí tienen pues una cantidad bastante grande y no solo de alimentos, entonces puede ser que sí haya alguna norma ahí sobre temas específicos de empaque. Perfecto, muchísimas gracias. Y tenemos la última consulta por el momento de Víctor. Nos pregunta, ¿los indicadores pueden excluirse de un programa interno de muestreo si el histórico no muestra incumplimiento? Más que excluirse, yo diría que tal vez no hacerlo tan seguido, es decir, cambiar su periodicidad, porque realmente en una auditoría o ya sea el ministerio o de alguna otro ente, ¿verdad? Que pueda llegar a auditarlos, realmente para ellos es muy raro que usted le diga, mire, no tengo nada, no porque no sea cierto, sino porque lo estaría dejando de controlar. Justamente si no ha tenido resultados positivos, pues eso es muy bueno y lo que se puede hacer es extender la periodicidad de los análisis justamente con esa justificación de hice, por ejemplo, eh, semanales tantos análisis y no tuve resultados, ok, lo puedo cambiar tal vez a una frecuencia mensual o cada 2, 3 meses, ¿verdad? Porque solamente he obtenido resultados satisfactorios, pero no creo que sea aconsejable dejar de hacerlo porque realmente sería dejar de monitorearlos y no hay ningún respaldo que se tenga, pues, de que realmente están bien. Entonces, es un respaldo los resultados que se obtienen de están cumpliendo con las normas de inocuidad, ¿verdad? Y de calidad de las empresas o restaurantes donde estén. Muchísimas gracias por solventar las dudas de nuestros participantes. Y para cerrar, tenemos acá una última consulta que también está relacionada con los servicios de Coquimsa y nos preguntan que si realizan análisis completo en aguas residuales de los que son requeridos por el mar Sí, y también de todos. sí, obviamente no la toqué en esta presentación, ¿verdad? Pero sí también realizamos análisis de aguas residuales, todo el acuerdo gubernativo 236, ¿verdad? Pues entre otros servicios, como mencionaban al inicio, pues tenemos fuentes fijas, tenemos material particulado en aire, tenemos salud ocupacional, sonometría, iluminación, campos magnéticos, análisis de lodos, ¿verdad? Aquí pues solo nos enfocamos en un temita que es la inocuidad, pero sí en Ecoquimsa tenemos variedad de análisis que los podemos ayudar a cumplir. Perfecto. Ya no tenemos más consultas por solventar. De igual forma, ustedes ahí en la presentación van a tener lo que es el contacto de laboratorio de Coquimsa, donde ustedes se podrán comunicar para solventar más dudas o bien para estar consultando respecto a lo que son los servicios que ellos nos ofrecen. Así también se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto, pues yo los pongo en contacto con ellos para poder seguir o enlazar, ¿verdad? Esa comunicación. Muchísimas gracias, licenciada Lucía, por su participación en nuestra academia. Gracias por aportarnos sus conocimientos y por enriquecer más el conocimiento de nuestros participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Antes de dar por finalizado esta actividad,
Les queremos agradecer el tiempo y el interés que han proporcionado a este webinar. Esperamos seguir contando con su asistencia en nuestras próximas actividades. Los invito a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde podrán obtener más información. Así también comentarles de que esta grabación y la presentación se les estará compartiendo más tardar el día de mañana o pasado mañana, pero más tardar el día de mañana, ustedes por la tarde van a poder obtener esta grabación o bien ustedes lo pueden visualizar en nuestro canal de YouTube. Entonces, sin más, les deseo un feliz día, que tengan una semana llena de éxitos y los esperamos en nuestras próximas actividades.